al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Pues continuando con esta emisión de Chiapas a Diario, ahora que estamos cumpliendo 4 años, no quería perderme la oportunidad de estar con doña Gloria, con don Armando Chacón Ramírez Corzo. En este día viernes, que para no equivocarme ya consulté tu agenda, Armando, es 9 de agosto. Este 9 de agosto en Chiapas hay una nota nacional que se refiere a la educación pública. Se realizó un encuentro de directores de los principales subsistemas de educación media superior, tanto de CONALEP, COVACH, CECITEC y de GETIS y CEBETIS. Todos estos subsistemas, también preparatorias del Estado, telebachilleratos, EMSAT, solamente, fíjese doña Gloria, don Armando, solamente COVACH tiene 308 planteles en los que atiende casi 200,000 alumnos. Nada más para que se den una idea del problema o de la situación. Bueno, pues estuvo en Chiapas el subsecretario de Educación Media Superior, que es el doctor Rodolfo Tuirán, y vino precisamente a trabajar con los directores, alrededor de 570 directores de los diferentes subsistemas, para convocarlos a que se sumen al movimiento nacional contra el abandono escolar. Entonces el doctor Tuirán dice que, bueno, dentro de otras cosas planteó pues un poco el análisis de lo que pasa en el país. Están cada año, en el último ciclo, abandonaron las aulas escolares 650,000 estudiantes, alrededor de 1,800 diarios, abandonan las aulas de las preparatorias o los bachilleratos tecnológicos. Y bueno, lo que busca, dice él, la función de estar con todos los directores fue generar cierta sensibilización a todos sobre el problema del abandono escolar. Es un problema mayúsculo, dice el doctor Tuirán. Principales problemas que enfrenta la educación media superior en este momento: baja cobertura, dificultades para garantizar el trayecto escolar, es decir, para mantenerlos hasta el final, pues graves problemas de equidad, débil profesionalización del docente. En muchas ocasiones tenemos todavía docentes que son improvisados, deficiencia del aprendizaje de los estudiantes, aprendizajes poco relevantes y significativos, rezagos e insuficiencias notorias en materia de infraestructura y equipamiento, hizo énfasis en eso, brechas significativas en el logro y desempeño educativo, también desvinculación entre oferta y mercado laboral, o sea que salen, por ejemplo, los muchachos de bachillerato tecnológico y no tienen posibilidades de sumarse a ningún mercado laboral, y devaluación de la certificación, es decir, ya poco a poco significa menos tener un certificado de preparatoria. Violencia grupal, institucional y contextual que altera la convivencia en los planteles. El reto, dice el doctor Tuirán, es aumentar la matrícula a 865,000 estudiantes entre 2018 al 2019, es decir, de una cobertura de 66%, aumentarla al 100% hasta antes de que, o al finalizar el sexenio, ¿no? Bueno, pues estuvo muy interesante. Estuvo también presente el secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, que confirmó que estamos convencidos, dice que la calidad educativa servirá para generar mejores condiciones para Chiapas. Hay que educar con responsabilidad ambiental y bueno, se trata de que con toda esta convocatoria puedan sumarse alrededor de 10,000 directores finalmente y 59,000 maestros.
que van a ser parte protagónica para esta lucha contra el abandono escolar. Es una verdadera revolución. Esto sí tiene que ver en el fondo con los problemas que enfrentan los jóvenes en el bachillerato. Bueno, llegó al extremo el doctor Tuirán de plantear la creación de un comité de becas, es decir, si ven que algún joven está pasando por un problema serio económicamente y no está becado, pues en ese momento el director convoca al comité, al director del plantel y envía su solicitud para que por lo menos mientras está la crisis económica, un semestre, 2 semestres, puedan otorgarle un recurso al muchacho y esa no sea razón para que pueda abandonar el… Ojalá, si me permites, Jorge Enrique, sí, claro. Doña Gloria, si me permiten, ojalá, y que esta campaña contra el abandono escolar dé el resultado que se están proponiendo, porque les voy a decir, ¿verdad?, que la Secretaría de Educación es la dependencia que más recursos, a la que más recursos se les otorga, ¿verdad? Entonces, después de tantos años, ¿verdad?, se vienen a dar cuenta que ahora hay un abandono escolar, que los jóvenes de nivel medio abandonan la escuela. No se sabe por qué, pero la abandonan. La vez pasada yo decía, a lo mejor por asuntos económicos, me dijeron que no era esa razón, ¿verdad? Pero ahora se dan cuenta, ¿verdad?, las autoridades, de que hay mucha deserción escolar. ¿Después de cuántos años? Pero bueno, vamos a hacer la campaña contra el abandono escolar, ¿verdad? La vamos a realizar con los mismos maestros de siempre. Bueno, ese es el reto, o sea, hemos estado formando maestros, pero todavía no logramos un resultado. En el 2008 hubo una reforma integral de la educación media superior y después aparecieron programas de formación docente y como bien dices, Armando, no lograron los resultados esperados. Mientras hacían el curso, mientras estaban capacitándolos en las reformas, pues todo parecía que se iba a ser útil para resolver el problema. Y bien dice el doctor Tuirán, hay por lo menos algunos tres problemas que se pueden resolver en el aula, es decir, en el aula y en el plantel. Y los otros, desde luego, pues son problemas que ya no están al alcance del maestro, pero sí está al alcance del maestro no hacer una clase aburrida, por ejemplo, no convertir a la escuela en una tortura, tener responsabilidad asistiendo permanentemente a dar sus clases, mejorando los materiales para la formación, para el aprendizaje. Bueno, son problemas que se pueden resolver. Ayer escuchaba yo a una subsecretaria de Educación, no recuerdo el nombre, ¿verdad?, donde decía que a los alumnos, habían detectado que a los alumnos la materia que menos les interesaba y que más reprobaban era historia. Imagínate, cuando nosotros estudiamos, los tres aquí, creo que historia de México era una de las materias más importantes que habían. Claro. ¿No? Ahora a los jóvenes ya no les interesa la historia de México, o sea, conocer la historia de México. Lo decían ayer, para empezar. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo, quizá, que a lo mejor la clase era muy aburrida. Así es. Para nosotros, cuando nos enseñaron la historia de México y la historia de Chiapas también, parecía que nos contaban cuentos. Con los cuentos del abuelo, cuentos del abuelo, dependiendo del docente, por eso dice el doctor Tuirán. Por eso, pero para hacer esto, ¿verdad?, van a seguir con los mismos maestros. Primero, yo creo que para que dé resultado esta campaña contra el abandono escolar, hay que convencer al maestro. Hay que romper los paradigmas que trae el maestro. No. Hay que capacitarlos en todos los aspectos. Sí, romper sus paradigmas y capacitarlos. Por ejemplo, hay un paradigma que es fundamental. Los maestros siguen creyendo que ser profesor es ser alguien que se convierte en juez para aprobar y reprobar. Ese es un paradigma que debe acabarse. Tienen en su mesa del 1 al 10. No, están contratados por los dineros del pueblo, les paga el pueblo, pero para que generen condiciones de aprendizaje. Su meta no es aprobar o reprobar, su meta es que el sujeto, es decir, en formación, que es el muchacho, aprenda. Y para eso tiene que hacer todos los recursos, tiene que buscar cómo hacer atractivo, despertar el interés
para que el muchacho fíjate, no sé si ustedes tuvieron al igual que yo, algunos maestros que tú decías, esta clase no me la pierdo, pero también tuvieron otros que decían, esta clase, pero que dormir, ni me vean, ni que me vea que a estoy. Dormir íbamos en algunas clases. Fíjate que hace rato, fuera del aire, doña Gloria me comentaba a mí, porque estábamos hablando de los profesionistas, dice, no es lo mismo que tú vayas a una escuela y que curses y que apruebes, a que salgas educado, a que salgas preparado de esa escuela. Hace unos minutos me lo decía doña Gloria, y cuánta razón, ahorita estamos tocando, fíjate, ese tema. Lo que pasa es que estábamos charlando y entonces decía don Armando, todos pasaron por la escuela, sí, pero hay que ver si ¿quiénes pasaron ¿Cómo pasaron? adentro o pasaron en la calle de enfrente. La banqueta. Así es una situación bastante... Pero fíjate, nada más, vuelve ese tema a la mesa, ¿verdad? Lo estamos tratando. No, y fíjate ahora que el problema es grave. Mira, por ejemplo, en CECITEC se van a recibir alrededor de 6.200 alumnos de nuevo ingreso de las secundarias. De esos 6.200, solamente 200 tienen un promedio de más de 5 en el examen diagnóstico. Del 100% apenas si pasaron con 5 o con 6. Los otros están sobre 3 o 4. Entonces, si los profesores no son sensibles a esto, pues tienen que pararse un ratito y decir, a ver, los que recién ingresados los tenemos que nivelar para que puedan entrar a la prepa con los conocimientos básicos. No me importa que me lleve una semana, 2 o 3 semanas, pero los tengo que nivelar. Es una cuestión que no se hace. Entonces, muchos de ellos son candidatos a abandonar la escuela, porque no le van a entender. Tú te paras a dar álgebra, por ejemplo, pero no tiene las nociones de aritmética atrás, entonces el muchacho es candidato a reprobar. Pero algunos dicen, bueno, bondadosamente vamos a aprobarlos. Los pasamos de la secundaria, los pasamos a la prepa, sin saber leer, sin saber escribir, sin saber pensar con lógica, y bueno, los mandamos a la universidad. Y muchos de ellos llegan a hacer maestrías y doctorados, Armando, y la verdad es preocupante que no sepan leer, ni escribir, ni tengan un razonamiento lógico. Entonces, el problema es más allá. El problema es mayor, y esas son cifras de ahora, Entonces el profesor de secundaria recibe a los compañeros de la primaria y no hace nada por nivelarlos, sino que les da el pase, pues. Y Lo luego que se llama maestros barcos. Entonces, no se trata de eso, se trata, como alguien decía, es que entonces no vamos a reprobar a nadie. Es que vuelvo a lo mismo, el paradigma no es aprobar o reprobar, el paradigma debe ser generar condiciones de aprendizaje. Nos vamos a una segunda pausa. Usted escucha Chiapas